Muy buenos días a todos. Tenemos la oportunidad de poder compartir de la palabra de Dios en esta mañana. Es el domingo después de la resurrección del Señor Jesucristo, pero en cierto sentido, cada domingo es un domingo de celebrando la resurrección de Jesucristo. Y tenemos el privilegio de hacerlo en esta mañana por medio de esta tecnología, por la pandemia que estamos experimentando, las limitaciones que tenemos. Pero a lo menos tenemos el privilegio de poder conectarnos de esta manera. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, vamos a seguir esta serie que hemos comenzado. Filipenses capítulo 2, los primeros 11 versículos. Mientras están buscando, y si pueden tomar una pausa por un instante, vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, llegamos delante de ti en este momento con gratitud en nuestros corazones por la vida que tenemos en Cristo Jesús, por tu palabra que podemos tener en nuestras manos para leer, para meditar, para volver a leer. Necesitamos entender la revelación tuya a nuestras vidas todos los días. Las cosas no son fáciles en este mundo, sobre todo en este momento, pero tu palabra nos da orientación y aliento. Oriéntenos en esta mañana por medio de tu Espíritu obrando en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay indicios en esta carta de los Filipenses de que había diferencias y conflictos en los miembros de la iglesia en la ciudad de Filipos. Pablo claramente quería orientarles a corregir estos problemas, y esta es una de las secciones de esta carta que habla de esto. Ahora, cuando estamos hablando de un equipo de trabajo, un equipo ministerial, tener desacuerdos sobre ideas pueden ser útiles para analizar mejor una situación. Sin embargo, la manera de expresarnos en cuanto a los desacuerdos es importante. Hay que hacerlo con respeto por la otra persona y por sus ideas, dando razones por las cuales uno piensa de otra manera. Y es con la finalidad de llegar a unas conclusiones que unifican, que orientan lo que vamos a hacer. La terquedad, la ambición personal, la pugna por el poder, el menosprecio de otras personas y los insultos no tienen lugar en el cuerpo de Cristo. Observamos que estas cosas, los políticos de muchas naciones, y de hecho aún en México, mientras vivimos allí, hubo peleas físicas entre miembros del Congreso en más de una ocasión. Muchas veces las personas pueden pensar que alguien que tiene ideas distintas es un enemigo, y no es cierto. Eso es polarizar demasiado. Necesitamos tomar en cuenta lo que Pablo dice en esta parte de Filipenses para poder entender cómo manejar diferencias, cómo mostrar respeto debido el uno al otro. No tiene que ver solamente con la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, sino la misma necesidad está presente en las familias. Puede haber tensión en las familias al pasar tanto tiempo juntos en estas semanas, al no verse con otras personas casi nunca, sino por teléfono o por medios virtuales. Entonces uno puede sentir tensión en la relación con otras personas en las familias. Debemos prestar atención. Los mismos principios que nos orientan en cuanto a la iglesia, nos orientan en cuanto a la familia también. Los creyentes en una misma iglesia necesitan funcionar de otra manera, una manera armónica. Dios nos llama a ser diferentes en todos. En esta porción de Filipenses 2, 1 al 11, Pablo nos da orientaciones vitales
para poder relacionarnos correctamente con el cuerpo de Cristo. También en nuestras familias. Nuestras actitudes son la clave. Nos lleva a observar directamente el ejemplo de Jesucristo para saber vivir correctamente en las relaciones. Vamos a leer, quizás lo tomamos en dos partes, pero vamos a leer en Filipenses 2 los primeros 4 versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Podemos dar un título a esta sección que Pablo nos llama a tener relaciones armoniosas en el cuerpo de Cristo. Hay 5 cosas que respaldan el llamado a resolver las divisiones y enemistades, las diferencias que podemos tener con otras personas en la misma congregación o por otras personas aún en la misma familia. Y realmente esta sección es una referencia al capítulo 1, versículo 27, que se estudió hace poco. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En una referencia se conecta con esta misma idea ahora mismo. Es un llamado a la unidad ante la realidad de hostilidad que puede existir en momentos, pero es un llamado continuo. El tiempo del verbo es presente, que habla de siempre tener esta clase de relaciones buenas, relaciones armoniosas. Comienza el versículo 1, por tanto, en conclusión, como consecuencia de lo anterior, si hay alguna consolación, o la palabra consolación se podría traducir como exhortación o estímulo en Cristo, pero también se puede expresar de esta manera, puesto que hay alguna consolación en Cristo. Y después sigue, si hay algún consuelo de amor. Lo más probable que está hablando de Dios el Padre aquí es el amor de Dios hacia ellos. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Porque no menciona a Dios el Padre. Porque en esta sección habla de Cristo, después no dice, pero estamos asumiendo que es una referencia al Padre, y después dice, si alguna comunión del Espíritu. Es una referencia trinitaria aparentemente aquí. Entonces les está animando a tomar en cuenta el amor de Dios, el consuelo que nos da el amor de Dios. Pero también tiene sus efectos en el amor fraternal, los unos a los otros. Sigue el versículo diciendo, si hay alguna comunión del Espíritu. La palabra comunión aquí es koinonía. Habla de la participación en el Espíritu. El Espíritu está presente en nuestras vidas personales, pero a la vez es el que nos une en cuanto a nuestra manera de funcionar. Está presente en un sentido corporativo, un sentido colectivo, no solamente individualmente, sino en conjunto. El Espíritu obra unidad y no desunión. Ellos tienen que reconocer su presencia entre ellos. Sigue el pasaje hablando si algún afecto entrañable. Está hablando allí de
de algo de las entrañas, hablando de emociones profundas, relaciones significativas, donde la persona tiene un valor especial para nosotros. Y si alguna misericordia o compasión, la idea es que está pidiendo que tengan compasión de otros para poder unirse en el cuerpo de Cristo. Es un llamado con muy buenas bases. Está citando realmente, puesto que hay alguna consolación en Cristo, puesto que hay algún consuelo de amor de parte del Padre, puesto que hay alguna comunión del Espíritu, puesto que hay algún afecto entrañable y también misericordia entre los del cuerpo de Cristo. Muy buenas bases para poder relacionarnos correctamente. El versículo 2 nos lleva a un resultado si obedecen. El resultado tiene 4 cosas. Menciona, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando menciona el mismo sentir, está hablando de tener una misma mente, un mismo enfoque, de estar de acuerdo en cuanto a cómo enfocarnos en cuanto a la vida, lo que es importante. Teniendo el mismo amor, el amor que viene del Padre, pero el que nos une también, el amor los unos por los otros. También habla de ser unánimes, unidos en el Espíritu, estar de acuerdo los unos a los otros y sintiendo una misma cosa. O como la Biblia de las Américas dice, dedicados a un mismo propósito. La misma manera de pensar, dedicados a poder tener los mismos propósitos que nos da las mismas Escrituras. Hay 2 mandamientos aquí en lo que sigue. Uno es negativo y el otro es positivo. En el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No debemos hacer nada por contienda o por vanagloria o por egoísmo u orgullo. Parece que había peleas entre ellos por asuntos no importantes, no de las cosas más graves, como decorar un salón en un momento, el orden de hacer algunas cosas, desacuerdos sobre cosas que no tenían que dividirse, pero aparentemente estaba sucediendo. Necesitamos tener cuidado con los comentarios. La manera de expresarnos puede provocar división por la crítica. Tenemos que expresar diferencias con mucho respeto por la otra persona. La vanagloria puede ser la raíz de la contienda. Puede haber ambición inapropiada, pugnas por el poder, el deseo de figurar, el deseo de ser protagonista. Hay un ejemplo del lejano pasado en la iglesia. En un tiempo había un grupo de personas que querían cambiar todo en coinonía, incluyendo la forma de enseñar, que debimos reducir el tiempo a 20 minutos y mayormente ilustraciones sin mucho contenido. No era enseñanza bíblica, sino algo que animaba, que alentaba únicamente. Diferencias pueden producir contiendas. El orgullo puede querer a algunas personas elevarse por encima de las demás. Hay unos principios de aplicación que podemos tomar en cuenta en esta sección. La división puede venir por 2 perspectivas distintas. Puede haber oposición directa a las cosas, a las maneras de hacer las cosas o a las doctrinas. Oposición directa. Eso es fácil de detectar. Pero también la pasividad en cuanto a la relación con otros
y la falta de trabajar en unidad para los propósitos de Cristo. Oposición directa o pasividad. Vamos a examinar un poquito más este aspecto de aplicación referente a la pasividad que puede existir en el tiempo presente o el tiempo poco antes de comenzar la pandemia y que puede existir después de las limitaciones que tenemos de no poder reunirnos presencialmente. No es suficiente no hacer oposición directa. Tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Estás aportando positivamente a las vidas de otras personas? ¿Tomas en cuenta a otros? ¿O solo piensas en tus propias necesidades y las de tu familia? ¿Consideras que los encuentros de grupo familiar son opcionales? ¿Que cualquier otra actividad que se presenta toma prioridad? Pero toca examinar si vemos el valor de edificar a otros, de aplicar la palabra a nuestra propia vida y de funcionar juntos en el proceso de compartir con otras personas acerca del Evangelio. Si no has dado importancia a los encuentros o el funcionamiento de los grupos, puede ser que estás actuando con apatía o egoísmo. Quizás no estás combatiendo unánimes. No estamos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Quizás no estamos contribuyendo al crecimiento espiritual de otros y de la vida propia, ni uniéndonos para el evangelismo. ¿Piensas en la participación de la iglesia como la práctica de una religión donde uno asiste pero no se involucra con las personas? Nuestro entendimiento de la iglesia, según las Escrituras, enfatiza el desarrollo de relaciones. Si prefieres no compartir con otros más a fondo, debes preguntarte por qué. ¿Tienes temor que otros lleguen a conocerte? O sea, el verdadero tú, porque has estado aparentando ser otra persona. La falta de participación puede ser una manera de menospreciar a otros en el grupo. No valen tanto para recibir mi atención. Puede ser el mensaje que se está expresando. Pero son personas redimidas por la obra de Jesucristo. Tienen importancia para Dios y necesitan tener importancia para nosotros también. ¿Cuál es el remedio por la contienda, por la vanagloria que pueden existir? En versículo 3 dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El remedio, la humildad. Humildad especialmente delante de Dios, pero naturalmente delante de otras personas. La necesidad de reconocer nuestra dependencia de Dios, de no vivir como autosuficientes. En el pasado, la humildad no era una virtud. Para los griegos no era, pero llegó a ser virtud por las enseñanzas de Jesucristo. Fue vista como una debilidad en el pasado. Cada uno debe considerar a los demás como superiores o más importantes que uno mismo. Ese reconocimiento que no tengo todas las respuestas, ni toda la sabiduría, ni todas las buenas ideas. Ese reconocimiento que las necesidades y preocupaciones de otros deben primar en nosotros. Debemos tomarlos en cuenta en este sentido. Prestar atención. Versículo 4 agrega algo también. Dice: y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando o buscando nuestros propios intereses, sino por lo de los otros. La capacidad de ver las características buenas en otros, sobre todo el carácter. Esto ayudará a sensibilizar nuestro orgullo
por nuestros logros morales y a parar las críticas a otras personas. Podemos pensar en algunas aplicaciones muy brevemente referente a los grupos familiares o también a la relación dentro de la misma familia donde vivimos o a una familia extendida. ¿Cómo afecta nuestra inconstancia en la participación en los encuentros? ¿Afecta a otras personas cuando no estamos? Cuando no avisamos a tiempo de nuestra inasistencia, ¿cómo afecta a los demás miembros? ¿Qué piensan? ¿Se desaniman pensando que no fueron dignos de ser avisados adecuadamente? Es fácil seguir la cultura que descuida de estos detalles, pero Cristo nos ha llamado a ser diferentes y cambiar nuestra manera de pensar de los otros. ¿Cómo es nuestro funcionamiento en la familia diariamente? ¿Prestamos atención a las demás personas, a sus necesidades, o solamente lo que yo necesito es lo único que cuenta? Son preguntas para inquietarnos, para evaluarnos en estas áreas. La segunda sección aquí de esta carta comienza con el versículo 5 hasta el 11. Voy a leer el pasaje. Este es un pasaje muy especial. Comienza: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para poder comprender los conceptos y poder vivir de acuerdo con los planes de Dios, debemos prestar atención a la vida de Jesucristo y tener el mismo sentir que hubo en Él. Esto es la sección aquí que estamos hablando. Esta sección se presenta muy específicamente para ayudar a los creyentes a entender cómo se portó Jesucristo en nuestro medio. Es un mandato con verbo en el tiempo presente, algo que debemos hacer siempre. Debemos fijar nuestra mente en esta actitud. Este sentir, haya pues en vosotros este sentir, fijar nuestra mente en la actitud del Señor Jesucristo, concentrarnos y meditar, hacerlo como una prioridad. Hay tantas distracciones en el mundo de hoy, durante y aún antes y después de la pandemia. A veces es difícil enfocarnos y concentrarnos, pero siendo que es el ejemplo de Jesucristo, vale la pena hacerlo. En nuestras relaciones con otros en el cuerpo de Cristo, debemos manifestar esta actitud. No es opcional. Se está presentando aquí como un mandato para cada uno de nosotros. Lo que sigue tiene la forma de un himno. Algunos piensan que fue un himno conocido de ese tiempo, otros no están tan seguros. No hay tanta evidencia que existía el himno. Si fue un himno, Pablo incorporó este canto en su texto. Pero se nota que hay como 6 estrofas, sea algo creado por el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo o algo que estaba en uso común en ese tiempo. Voy a leerlo como si fuera un himno con estrofas.
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay dos secciones de esta parte aquí que son notables. La primera sección es la humillación de Jesucristo, los versículos 6 al 8. Es una sección muy notable allí. Y la segunda sección es la exaltación de Jesucristo, los versículos 9 al 11. La humillación de Cristo, 6 al 8, y la exaltación de Cristo, versículos 9 al 11. Primeramente vamos a observar la humillación aquí, estos versículos 6 al 8. Muchos consideran, y creo que tienen toda razón, esta es la parte central del libro de Filipenses. Es parte clave, la profundidad de lo que está expresando acerca de Jesucristo es tan importante. Pero también es la parte central del Nuevo Testamento. No solamente en ubicación general, sino en cuanto al mensaje. Observando lo que está diciendo Jesucristo. Por eso que debemos prestar mucha atención y meditar en este pasaje, no solamente en esta mañana, sino en privado también. Comienza siendo en forma de Dios. La palabra forma. Siendo es un verbo de tiempo presente. Continúa siendo, sigue siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios. Dios el Hijo, el mismo Señor Jesucristo. Y la palabra forma en el griego es morfe, pero se refiere a la naturaleza interior, a lo esencial, a lo que permanece. No estamos hablando de lo externo, como si no fuera real. Estamos hablando de la naturaleza interior del hombre, en este caso del mismo Señor Jesucristo. Lo esencial era Dios. Lo que permanece sigue siendo Dios por toda la eternidad. El conjunto de las enseñanzas del apóstol Pablo dice que Pablo vio que el Cristo preencarnado y glorificado incluye tanto la imagen o la forma, la realidad y la gloria de Dios. Dios el Hijo, el mismo Señor Jesucristo, era Dios. Nunca dejó de ser Dios. Pero dice el texto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No necesitaba insistir en sus derechos. Estaba dispuesto a llevar a cabo el plan de Dios. Aceptó voluntariamente llegar a la tierra por nosotros. Era Dios, pero no tenía que seguir aferrado al ejercicio de todos sus atributos, ni de su importancia. Pero notamos un contraste en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra se despojó es en el tiempo en el griego de auristo. Quiere decir que está viendo algo como una acción puntual. No dejó de ser Dios, ni dejó ciertos atributos. Voluntariamente restringió el uso independiente de sus atributos,
de acuerdo con su propósito de vivir entre los hombres y experimentar sus limitaciones. Voluntariamente restringió el uso independiente de sus atributos, de acuerdo con su propósito de vivir entre los hombres y sus limitaciones. Sigue hablando en este pasaje, tomando forma de siervo. Tomó la forma de siervo, pero está hablando de la esencia de haberse despojado a sí mismo. Se limitó su gloria, pero tomó la naturaleza humana en la encarnación. Genuinamente era hombre, totalmente hombre y a la vez totalmente Dios. No cambió la forma de Dios por la forma del hombre. Siempre siguió siendo Dios y ha seguido siendo hombre, hombre glorificado. Fue hecho semejante a los hombres. El tiempo del Verbo también muestra lo mismo, que está hablando de acción pasada que no sigue sucediendo. Está hablando de la encarnación aquí. Su naturaleza divina está unida con su naturaleza humana. Va más allá de nuestra comprensión. Entender la profundidad de lo que está diciendo aquí. Era completamente hombre, pero sin pecado. No tenía la naturaleza pecaminosa. Y dice que estando en la condición de hombre, su apariencia, visto por otro como hombre porque nació, se desarrolló, trabajaba, tuvo cansancio, era hombre completamente. Su apariencia, pero su realidad también, se humilló. Otra vez el tiempo auristo, el pasado visto como un todo, ya pasó, no se sigue repitiendo, visto como toda la humanidad del Señor Jesucristo, toda su vida, incluyendo su muerte. Se humilló al llegar a la tierra. Siendo Dios, decidió llegar a la tierra. Y dice que obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Obedeció al Padre, obedeció al plan de su Padre para llegar hasta la muerte, y una muerte cruel. Una muerte vicaria o sustitución por los hombres pecadores. Jesucristo murió como nuestro sustituto. Tomó el lugar, tomó el juicio que nuestro pecado merecía. Sufrió la separación de su Padre cuando asumió las culpas de toda la humanidad. Murió por nosotros, en nuestro lugar. Un erudito del Nuevo Testamento, apellido Lohmeyer, hizo un comentario bastante fascinante. Solo un ser divino puede aceptar la muerte como obediencia. Porque para los hombres normales, la muerte es una necesidad. Nos toca a todos morir en algún tiempo. Pero solamente alguien divino puede aceptar la muerte como obediencia al Padre, al plan de su Padre. Porque para él la necesidad de morir no existía. Pero era el plan de Dios llegar a ser hombre para morir en nuestro lugar. Y la muerte era necesaria y estaba dispuesto a obedecer. Escogió la muerte por amor al Padre. Y los propósitos divinos de la redención, pero también por amor a los hombres pecadores, nosotros, que estábamos sin capacidad de salvarnos. Mostró su misión completa a la voluntad del Padre. Hay un punto de vista teológico, como un paréntesis que vamos a examinar brevemente. Hay un paralelo y un contraste con el primer Adán y el segundo Adán, que es conocido como el mismo Señor Jesucristo. El primer Adán, fue creado a la imagen de Dios, reflejó la gloria de Dios.
Pero al comer el fruto prohibido en el huerto de Edén, intentó lograr características divinas prometidas por la serpiente. El serpiente tentó a Eva y Eva también transmitió la cosa. El hombre decidió asumir lo que era el reto de llegar a ser como Dios. Pero fracasó, porque quería ser Señor por derecho propio y en forma independiente de su Creador. La desobediencia de Adán afectó a la humanidad entera. Todos nacemos con culpa delante de Dios y todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. En contraste, el segundo Adán, el mismo Señor Jesucristo, renunció lo que era suyo por derecho. En vez de aferrarse a la divinidad, escogió el camino de la obediencia, pasando por el sufrimiento para llegar a ser el Señor. Su obediencia trajo la justificación para los que ponen su fe en Jesucristo. Deshizo lo que había hecho el primer Adán. La humillación del Señor Jesucristo, de Dios el Hijo. Versículos 6 al 8. Llegamos a la exaltación de la gloria, la exaltación del Hijo de Dios a la gloria, la exaltación del mismo Señor Jesucristo a la gloria. Versículos 9 al 11. Ya el drama de la encarnación y la crucifixión termina. Y el Padre toma acción. El Padre le resucitó, está implícito aquí, no lo dice explícitamente. Y le ascendió a su diestra, un lugar de autoridad y honor. Por lo cual, como comienza el versículo 9, habla del resultado de su sumisión a la muerte en obediencia. Sigue la regla general dada por Jesucristo, cuando Jesucristo comentó en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una regla general: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado por Dios, obviamente. Hay una ilustración conocida de este principio. Muchos de ustedes que son aficionados del ciclismo saben que por muchos años en el Tour de Francia, un ciclista de los Estados Unidos, Lance Armstrong, siempre era ganador, año tras año, tras año, tras año. No encontraron evidencia de drogas y fue visto como un héroe, y siempre se proclamaba, no era por ningún poder de Dios, había tenido cáncer, superó el cáncer, y para alcanzar lo que él alcanzó es notable. Le preguntaron si Dios le había ayudado, no, rechazaba, no, nada de Dios, yo lo hice. Pero muy exaltado entre los hombres por un momento, posteriormente descubrieron que sí se había drogado. Retiraron todos sus títulos. Humillación completa. El hombre que era el hombre muy especial, el ciclista tan tremendo, estaba humillado porque no siguió las reglas y ganó sin haberlo hecho correctamente. Menciona aquí, hablando de Jesucristo, que Dios también le exaltó hasta lo sumo. El punto máximo, no se puede ir más allá. La autoridad total. Jesucristo de su humillación, llegando arriba hasta el máximo. Le dio, lo confirió el nombre que es sobre todo nombre. Es el artículo definido.
El nombre representa la persona, su carácter, su reputación, su dignidad, sus capacidades, su autoridad. Todo lo que representa la persona. El nombre que es sobre todo nombre. Porque Jesucristo es superior en todo sentido a todo hombre. Pero dice el propósito en el versículo 10. ¿Para qué? Habla de propósito. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Una mención del trasfondo del primer siglo. Hubo mucha inestabilidad y temor. Los astrólogos enseñaban que todo estaba gobernado por poderes astrales. Y estos poderes astrales eran apáticos de la humanidad. La fecha de nacimiento determinaba todo. Un fatalismo. Hoy día es el horóscopo. Depende de cuándo nace uno. Y hay ciertas características y ciertas cosas que esperar. Es la misma idea. La manera de escapar era por el misticismo, el ocultismo, prácticas ascéticas. De limitarse, prácticas severas. La única manera de intentar escapar del control de los dioses astrales. El hombre era inestable y temeroso. Su vida estaba sin propósito. Y se observa en ese tiempo 3 necesidades básicas del hombre. Tenía necesidad de libertad del poder de los espíritus malignos. Estaba siendo controlado por estos espíritus malignos y necesitaba tener libertad de su poder sobre sus vidas. Tenía la necesidad de liberación de su destino determinado por los dioses de las estrellas. Liberación de su destino determinado por otros. No tenían ningún control de su propia vida. Y la tercera necesidad, el alma del hombre buscó redención del cuerpo pecaminoso, del control de su propio cuerpo. Quería escaparse de esa situación. Cristo era la única solución para estas necesidades. En ese mundo, Cristo era la solución para sus necesidades. Para poder tener libertad de los espíritus, del poder de los espíritus malignos. Para poder experimentar liberación del destino determinado por los dioses desinteresados en su bienestar. Y para poder tener libertad de no seguir pecando. Todo por el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. La misma necesidad que tenemos en el día de hoy de redención, de poder ser libres del pecado, es el mismo Señor Jesucristo. Las tendencias hoy día de controlar los efectos de la magia negra con la magia blanca no es una buena manera de hacerlo, pero hay unos que piensan que es la manera de escapar estos ataques. El fatalismo reina entre algunos en el día de hoy aún, y la inhabilidad de no seguir pecando, que está presente en todos nosotros. Jesucristo es la solución. El clímax. Cuando dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo tiene autoridad sobre todo poder maligno. Todos los seres creados tendrán que doblar la rodilla y confesar la realidad de quién es el Señor. Él está en control. Dios no es apático hacia los hombres, sino es un Dios amoroso, vitalmente interesado en nosotros. La frase aquí viene de Isaías 45,
versículo 23. Isaías 45, versículo 23. Está en el contexto de Dios afirmar que es el único Dios, justo y salvador. Ningún ídolo puede actuar. Él afirma que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Se está afirmando con esto que el mismo Jesucristo es Dios. No es nada nuevo, ya sabíamos esto, pero se está afirmando su divinidad con esta cita, con la alusión allí de Isaías 45, 23. El trono de Jesucristo no era ninguna rivalidad con el Padre. Ninguna rivalidad con el Padre. Es para la gloria del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Pero es para la gloria del Padre. Todo lo que sucedió, la humillación de Jesucristo y la exaltación de Jesucristo, se basa en la soberanía y la intención del Padre, de Dios Padre, cuyo propósito es reunir todas las cosas en Cristo. Una referencia a Efesios 1:10. Se basa en la soberanía y la intención de Dios, cuyo propósito es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Una cita, referencia a Efesios 1:10. ¿Qué hacemos en conclusión? Estos versículos tan especiales, tan reconocidos, pero ante un pasaje tan elevado y tan importante que habla de Jesucristo y su encarnación, su crucifixión y su exaltación, es fácil perder el contexto. Este contexto, el apóstol nos está llamando a tener la misma actitud que había en Jesucristo. Esta actitud debe estar presente en nuestras relaciones con otros en el cuerpo de Cristo, con otros en nuestra familia. Resumimos: humildad, sumisión a la voluntad del Padre, la obediencia, y servicio a otros, el papel de siervo. Jesucristo lo hizo para servir a los pecadores. Tiene que ver con relaciones en el cuerpo de Cristo, tiene que ver con relaciones en la familia. Los mismos principios. La familia nuclear, inmediata, con quienes vivimos, pero también la familia extendida. Estas cosas son claves. Es la clave para guardar la unidad del cuerpo, la iglesia. Para no tener dificultades en cuanto a relaciones. Se está presentando cosas importantes en este pasaje. Tener unidad en el cuerpo de Cristo, tener unidad en el grupo familiar, tener unidad en la familia. Hacemos unas preguntas retóricas. ¿Cómo estamos en cada categoría? En humildad. La humildad es la necesidad de descubrir y eliminar ocasiones y prácticas de orgullo, de prepotencia, de soberbia, machismo. Necesitamos descubrir y eliminar ocasiones y prácticas de orgullo, de prepotencia, altivez, soberbia. Y a veces necesitamos la ayuda de otras personas para ver los puntos ciegos. No lo vemos. Pensamos que estamos todo bien, pero otros observan las cosas más fácilmente. Humildad. Sumisión. Sumisión a la voluntad de Dios primeramente. La obediencia a Dios. Se nota por obediencia, sumisión a la palabra. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que leer la palabra para poder someternos a la voluntad de Dios expresada ahí. Pero necesitamos sumisión a los que tienen autoridad. Autoridad en el trabajo, autoridad en el gobierno civil. Todos
estamos experimentando esto con las limitaciones por la cuarentena y algunos no quieren vivir de acuerdo a las reglas necesarias en este momento. Otros que tienen autoridad son pastores, siervos en los grupos familiares también. Los esposos en su matrimonio, los padres de familia. Otros que tienen autoridad como maestros. Humildad, sumisión. ¿Cómo estamos en cuanto a sumisión? ¿Cómo estamos en cuanto a la obediencia? ¿Rechazamos? ¿Hay rebeldía en el corazón contra cualquier cosa que nos dice lo que tenemos que hacer? Servicio. La actitud de servir a otros. Jesucristo vino para servir y no para ser servido. ¿Tenemos la actitud de servir a los otros? La importancia del título que hemos dado al líder del grupo familiar, siervo, servir a los demás. El aprendiz aprendiendo a servir a los demás del grupo. La actitud de servicio hacia los demás y no vivir principalmente para nosotros mismos. Tomar en cuenta a las otras personas. Observar cómo podemos ayudar y apoyar a otras personas. Hay un punto adicional que quisiera mencionar en la sección que habla de la exaltación de Jesucristo. Todo el mundo va a tener que doblar la rodilla ante el nombre de Jesucristo. Y toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Se entiende que nosotros los creyentes estamos dispuestos a hacerlo voluntariamente. A doblar nuestra rodilla en reconocimiento de la grandeza de nuestro Señor. En esos tiempos de los romanos, César era el Señor, pero aquí los cristianos, la Biblia está poniendo a Jesucristo como el único Señor, el Señor de señores y el Rey de reyes. Los ángeles caídos, los incrédulos, los que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, van a tener que reconocer y doblar sus rodillas y confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Al fin y al cabo, van a tener que hacerlo obligadamente. Mi pregunta para ir terminando: ¿cuántos de nosotros estamos sometidos al señorío de Jesucristo de veras? Temo que no suficientes. Pienso que hay algunos en la iglesia, en las dos congregaciones, que sí están intentando hacerlo de corazón, están muy dispuestos. Temo que otros viven para sí mismos y no para los propósitos de Jesucristo. Hay un punto adicional. En este tiempo de pandemia necesitamos seguir desarrollando la confianza que Jesucristo es el Señor. El caos que vemos en el mundo no implica que Jesucristo no sea el Señor. El hombre está intentando vivir y ha intentado vivir en general por sí mismo, por sus propias capacidades, ser autosuficiente. El mismo Señor Jesucristo tiene toda la autoridad. Podemos confiar en Él en cada momento. Sabemos cómo termina la historia. Jesucristo reina durante el milenio, el estado eterno. No hay necesidad de temer el futuro. No sabemos el futuro exacto de cuándo va a terminar la pandemia, cuándo habrá situaciones diferentes en el mundo.
cuándo podemos dejar de limitarnos tanto en cuanto a contacto personal. Eso sí, no sabemos todavía, pero sabemos que a la larga, al final de la historia, el mismo Señor Jesucristo sigue siendo Señor. El Señor de señores. No hay otro por encima de Él. Servimos al Dios verdadero. Servimos al mismo Señor Jesucristo. Qué privilegio. Qué oportunidad de poder confiar en Él en cada momento. Las cosas no están fuera de su control. Él está en control de todo todavía. Podemos ir confiando en Él diariamente, hora por hora, en el día. Cuando se complican las cosas, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el Señor. Gracias a Dios por eso. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de poder compartir, reflexionar, meditar en este pasaje. Este pasaje tan especial, tan sublime, que habla del Señor Jesucristo, su actitud, que según el apóstol Pablo debemos tener la misma actitud de nosotros, entendiendo su humillación y entendiendo su exaltación. Necesitamos entender cómo relacionarnos con otras personas. Sigue abriendo nuestro entendimiento, Padre. Sigue ayudándonos a examinar nuestros corazones, a descubrir momentos cuando no hemos funcionado de esta manera, para corregir estas cosas, para poder arrepentirnos, confesarlo delante de ti. Queremos vivir para ti. No hay nada mejor en el mundo. Ante todo lo que tú has hecho por nosotros, no hay nada mejor. Guíenos, Padre, en estos días tan complicados, a seguir confiando en el mismo Señor Jesucristo y seguir exhibiendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, la misma actitud que tuvo Jesucristo, de humillarse y no aferrarse a su posición de ser Dios. Gracias, Padre. Pedimos esto en nombre del Señor Jesucristo.